Conexión Fénix presenta Saberes, un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. Disfruten de la charla. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos del tema diseño de actividades para el desarrollo de competencias, y para poder comprender bien el tema, los invito a escuchar el podcast Teorías y estilos de aprendizaje como base para el desarrollo de competencias, ya que es muy importante contar con información previa necesaria para abordar y comprender el tema a tratar. Antes de iniciar, debemos abordar algunos conceptos importantes referentes al tema. El primero de ellos es estrategias de enseñanza. Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se planifican a partir de lo que necesitan los estudiantes a quien van dirigidas. Su objetivo es hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, es decir, las estrategias deben vincularse con las actividades de aprendizaje y también responder a lo que se ha prescrito en el perfil de egreso, con la diferencia de que en este proceso de interacción maestro-estudiante, donde se alcanza a observar una especie de personalización del proceso de enseñanza, las actividades dependerán, además del contenido a desarrollar, de los estudiantes a los que se va a enseñar y los recursos que va a utilizar el docente. Otro concepto importante son las actividades de aprendizaje. Estas son un elemento crucial en el diseño de programas, pues a través de estas, las finalidades y los contenidos se materializan en el aula mediante diversas acciones, tareas, prácticas y experiencias que han de realizar los estudiantes durante el desarrollo del currículo. Es por medio de las actividades que se establece un vínculo entre el profesor, el conocimiento, la tecnología y el estudiante. Para poder generar un ciclo de aprendizaje de un tema, una unidad, una asignatura, es necesario tener presente el programa de estudios, alguna taxonomía como la de Bloom, la de Marzano, y seguir paso a paso el ciclo denominado 4MAT, el cual se explicará a continuación. Antes de iniciar con el ciclo 4MAT, es muy importante tomar como base la teoría constructivista que involucra al individuo como creador de su propio aprendizaje. Sin embargo, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente debe posicionarse al centro y no favorecer a los estudiantes de su propio estilo de aprendizaje. El docente, al posicionarse al centro, debe tomar y asumir diferentes roles para ir guiando de manera correcta al 100% de los estudiantes independientemente del estilo de aprendizaje que ellos tengan. En un primer momento, el docente debe tomar un rol de facilitador y este será el motivador de la clase. En un segundo momento, deberá ser instructor de conocimiento para después, en el siguiente momento, ser entrenador y desarrollador de habilidades. Y por último, ser tutor o mentor, impactando en los valores y las actitudes de todos sus estudiantes. Tal vez nos hemos preguntado, ¿cuál es mi estilo de aprendizaje? Y hay algunos tests para poder saber cuál es el estilo de aprendizaje de cada uno de los docentes, no de los alumnos. Pero para poder darnos una idea o para poder a lo mejor acercarnos un poco y conocer nuestro propio estilo de aprendizaje, voy a mencionar algunas características de los docentes y probablemente nos podemos sentir identificados con algunas de ellas, y este es el estilo de aprendizaje el cual nosotros tenemos una predominancia. Las características de los docentes que son motivadores, que son facilitadores o que en mayor proporción utilizan esta habilidad en sus clases, sus características es ser cooperativo, previsor, amigable, apoyo, orienta al grupo, es sentimental, tiene lentitud al momento de actuar, necesita que sea todo muy detallado, falta de iniciativa, evitan conflictos. Son las características principales de un docente del estilo 1. Las características del docente del estilo número 2 son los docentes que por lo general son lógicos, precisos, dignos de confianza, pacientes, dominio completo de la información, naturaleza conservadora, falta de decisión, falta de toma de riesgos, es dependiente a hechos y figuras, tiene una naturaleza impersonal y evita el involucramiento.
Recordemos que en un estilo 2, el docente únicamente es instructor. En un estilo número 3, en donde el docente es el entrenador y el desarrollador de habilidades en sus estudiantes, las características de este docente es que es un docente muy eficiente, orientado a labores, independiente, decisivo, toma logros, precipitado, es impaciente, es dominante, tiene una naturaleza crítica y evita en todo momento la inactividad. Por último, el estilo 4, aquel docente que impacta más en las actitudes y valores de sus estudiantes, es un docente estimulante, de la naturaleza provocadora de pensamiento, paseador, entusiasta, personal, impulsivo, la incapacidad de actuar según lo establecido, le gusta mucho romper las reglas y también otra característica es que evitan el aislamiento. Entonces, al escuchar esas características, podemos identificarnos más con unas que con otras y de esta manera podemos identificar el estilo predominante de aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos. Sin embargo, también existen algunos tests, como lo mencionaba, para poder tener una respuesta un poco más asertiva. Para dar inicio al diseño de un ciclo de aprendizaje, tomaremos como base la teoría de estilos de aprendizaje de David Cole y la inclusión de la hemisfericidad cerebral en este ciclo propuesta por Bernice McCarthy. Antes de iniciar, es importante tener presente lo siguiente. El ciclo de aprendizaje toma como base los saberes, saber, saber ser y saber hacer, dentro de un ciclo compuesto por 8 actividades. Estas actividades se dividen en 4 cuadrantes y cada cuadrante está conformado por 2 actividades, dando así el total de esas 8 actividades que mencioné. Las 2 actividades por cuadrante se dividen en actividades que atienden la parte subjetiva, que viene siendo la parte que trabaja el hemisferio derecho del cerebro, y también otra actividad atiende la parte objetiva que corresponde al hemisferio izquierdo del cerebro. Los 4 cuadrantes se dividen, cuadrante 1 es la apertura, cuadrante 2 y 3 es el desarrollo y cuadrante 4 es el cierre. Antes de continuar, les voy a pedir por favor que en una hoja dibujen un círculo para poder tener de una manera visual este ciclo y conforme se vaya avanzando con la explicación de cada uno de los cuadrantes y de cada una de las actividades, podremos comprender de una manera más clara cómo se va llenando este ciclo de aprendizaje. Vamos a iniciar dibujando un círculo en nuestra hoja. Posteriormente trazamos una línea vertical y una línea horizontal, teniendo así nuestros 4 cuadrantes. Y cada uno de estos cuadrantes podremos hacer alguna línea punteada para dividir cada uno de ellos en 2 partes iguales y así tener los 8 espacios para nuestras 8 actividades que van a comprender todo este ciclo de aprendizaje. Vamos a iniciar con el cuadrante 1 y este lo podemos ubicar en la parte superior derecha del círculo que dibujamos. Este cuadrante 1 corresponde a la apertura. Atiende también al saber ser. Y es el primer momento que corresponde a una evaluación diagnóstica y responde siempre a la pregunta ¿por qué? La actividad número 1 se va a identificar con el verbo conectar, que corresponde al hemisferio derecho o a la parte subjetiva del cerebro. La actividad número 2 se va a identificar con el verbo examinar y es la parte objetiva del hemisferio izquierdo del cerebro. Este primer cuadrante crea una conexión entre el contenido de la asignatura, del tema, con el significado previo con el que cuenta el alumno. Cuadrante número 2 lo podemos ubicar en la parte inferior derecha del círculo que dibujamos. Aquí iniciamos con el desarrollo. Este cuadrante 2 atiende el saber e inicia con una evaluación formativa. Responde a la pregunta ¿qué? La actividad 3 se identifica con el verbo imagen, atendiendo a la parte subjetiva, y la actividad 4 identifica el verbo definir, atendiendo a la parte objetiva de nuestro hemisferio izquierdo. Continuamos con el cuadrante número 3, lo podemos ubicar en el círculo en la parte inferior izquierda
Continuamos con el desarrollo. Este cuadrante atiende al saber hacer y aquí iniciamos ya con la evaluación sumativa. Responde siempre a la pregunta ¿cómo? Y la actividad 5 identifica al verbo practicar y la actividad 6 la podemos identificar con el verbo extender. Practicar atiende la parte objetiva y extender va a identificar la parte subjetiva de nuestro cerebro. Por último, el cuadrante 4, que lo podemos encontrar en la parte superior izquierda, y ya aquí empezamos con el cierre. Este cuadrante responde a la pregunta ¿y si? Y la actividad 7 se identifica con el verbo pulir, que corresponde a la parte objetiva, y la actividad 8 que se identifica con el verbo integrar, que atiende a la parte subjetiva. Vamos a describir detalladamente este paso a paso o cómo hacer un círculo. Nosotros ya podemos tener, a lo mejor con esa imagen que dibujamos, este círculo, estas actividades, pero tenemos que ir llenándolo, tenemos que ir decidiendo cuáles son las actividades para cada uno de estos cuadrantes, cuáles son los valores, cuáles son los contenidos. Por lo tanto, vamos a irnos paso a paso para poder llenar este ciclo de aprendizaje. Como paso número 1, tenemos que definir un concepto. Este concepto tiene que ser el corazón del ciclo. ¿Cómo podemos en una sola palabra decir qué es lo que se pretende atender o hacia dónde queremos llegar al momento de todo este ciclo de aprendizaje? Un solo concepto que defina ya sea la unidad, ya sea el tema o lo que ustedes hayan seleccionado. Antes de que un maestro comience a planear una lección con esta metodología, debe primero determinar exactamente el enfoque de la planeación. Diferenciar conceptos de temas no es tan sencillo como parece. Usted debe encapsular, ir al corazón de lo que se está enseñando, y las definiciones son las siguientes. Concepto: es una idea significativa que se relaciona con otras ideas significativas en una forma que puede ser conectada a la parte modular del contenido y dar significado a los estudiantes para sus propias vidas. El tema es un subconjunto de conceptos, una lección más pequeña del contenido que especifica las particularidades de una idea significativa. ¿Cómo decide cuál es cuál? La respuesta simplemente es que depende de su propósito, la forma en que se decida tratar el contenido. El propósito determina el contexto en el que cada docente presente su contenido. Paso número 2. Se tiene que elaborar un mapa mental de conceptos. Algunos docentes encuentran que la forma más fácil de comenzar el proceso de planeación es hacer un gran mapa mental detallando todo el contenido a cubrirse en una unidad. Lo que emerge en este mapa mental es una idea de las relaciones inherentes del contenido. Es posible entonces empezar a tomar algunas decisiones acerca de las dimensiones de la lección y la secuencia en que el contenido va a ser cubierto. El proceso del mapeo mental también te ayudará a determinar si tu unidad puede ser organizada en un ciclo basado en esta metodología o si la lección debe contener varios ciclos conectados basados en el concepto. Paso número 3. Se tienen que establecer los objetivos para los estudiantes. Los objetivos de la lección en ocasiones ya vienen definidos en el programa de estudio. Tenemos que pensar cuáles van a ser los resultados de esta unidad y hacernos la pregunta: ¿qué sabrán cuando hayan terminado esta lección o este tema? ¿Cuáles serán los resultados específicos? Se tienen que establecer las consecuencias en términos observables y orientados a resultados. Paso número 4. Se tiene que elaborar un mapa mental de habilidades. Mientras se piensa en el contenido que se impartirá y en las actividades que se utilizarán, hay algunas habilidades particulares que tengan que ser instruidas o revisadas como parte de esta lección. Algunas actividades del mapa mental que deben ser adquiridas como parte de su instrucción pueden ser de utilidad para el proceso de planeación. Siguiente paso, y este paso va a pender del punto número 4, por lo cual lo vamos a definir como paso 4.1. Tenemos que elaborar un mapa mental de valores y actitudes. ¿Qué actitudes o valores se piensan o se deben impactar? Hay que considerar que una competencia está conformada por conocimientos
habilidades, actitudes o valores para ser impactados. Por lo tanto, tenemos que hacer este mapa para tener presente cuáles son los que se pretenden impactar también en este contenido a abordar. Paso número 5. Mapa mental de actividades. El siguiente paso es elaborar un mapa mental de conceptos o contenidos y hacer otro mapa mental pensando en todas las posibles actividades que se podrían utilizar para enseñar este ciclo. Idealmente, se van a tener más actividades en este mapa mental que las que realmente se van a utilizar en el ciclo. Pero es muy importante hacer como esta lluvia de ideas y plasmarlo en nuestro mapa mental y saber qué actividades podemos nosotros proponer para la apertura, para el desarrollo, para el cierre y poner tantas como nos sean posibles. Ya posteriormente se deben seleccionar las mejores actividades para utilizar en el ciclo de aprendizaje. Paso número 6. Hay que iniciar llenando el ciclo. Vamos a utilizar los mapas mentales de habilidades y actividades para poder continuar con este paso. Comencemos por decidir las actividades para la parte objetiva de los cuadrantes 2 y 3. Hay que identificar qué actividades pueden cubrir el cuadrante 2 y 3 en la parte objetiva que atienden a los verbos definir y practicar, incluyendo una descripción tanto de las actividades que provean una guía práctica para los alumnos como las habilidades necesarias que sean adquiridas y fortalecidas. Paso número 7. Es hora de irnos al cuadrante número 1. Hay que planear una actividad que cree una experiencia que conecte el mundo subjetivo de los estudiantes con el concepto principal del ciclo. Idealmente, esta actividad se empapará de emoción y creará un entendimiento en los estudiantes de lo que ya saben acerca del concepto. El cuadrante 1 del modo izquierdo tendrá a todos los estudiantes adentrados en un diálogo examinado y articulando sus percepciones acerca de la experiencia que comprendieron en la actividad anterior. Paso número 8. Es momento de realizar la actividad número 6 del cuadrante número 3 que corresponde al verbo de extender, que corresponde a la parte subjetiva de este cuadrante. La meta de este paso es proporcionar a los estudiantes la oportunidad de jugar con su aprendizaje, de realizar aplicaciones únicas de lo que aprendieron y ver cómo lo que aprendieron se usa en el mundo real. Este es el lugar en el que se deben planear proyectos con opiniones que tomen en cuenta las preferencias de estilo de aprendizaje y modalidades múltiples. Los estudiantes también pueden empezar a identificar cómo sus aplicaciones serán analizadas. El rol del maestro como entrenador y facilitador es crítico en esta etapa, debido a que el estudiante toma la responsabilidad de su propio aprendizaje. Y así con esto concluimos el cuadrante número 3. Paso número 9. Nos vamos a pasar directamente al cuadrante número 4 y realizar las actividades 7 y 8 que corresponden a los verbos pulir e integrar. El cuadrante izquierdo. En este cuadrante el estudiante evalúa su aprendizaje. Este es el momento de editar y perfeccionar proyectos para regresar después a la etapa de definición, si es que este es necesario, para hacer cada proyecto individual y colectivamente lo mejor que se pueda. Los estudiantes, junto con el maestro, critican la calidad del trabajo del estudiante. En este cuarto cuadrante, del modo derecho, las actividades deben proveer al alumno la oportunidad de compartir su aprendizaje con la clase y con la comunidad, de identificar nuevas preguntas que surgieron como resultado de la unidad, de mostrar los productos de aprendizaje para que otros lo disfruten y lo celebren. Idealmente, este paso proporciona un trampolín para un siguiente ciclo y el aprendizaje del alumno
va más allá del objetivo original de la unidad. Paso número 10. El último paso planeado es del cuadrante 2 y corresponde a la actividad del hemisferio derecho, que se identifica con el verbo imaginar. Las actividades deben capturar en esta parte la esencia del concepto como un todo. Debe proveer un puente entre el mundo subjetivo del estudiante y el corazón del concepto y unirlo en el contenido. Los estudiantes deben comprometerse a hacer algo que los ayude a visualizar una expresión de la naturaleza conceptual de esta unidad. Esta actividad debe de ser no verbal, puede ser kinestésica o una representación visual. También puede ser un uso metafórico del lenguaje. El finalizar el ciclo no significa que se haya terminado el proceso de planificación, ya que a partir de ahora es necesario establecer si las actividades serán individuales o en equipo, si se realizarán en la casa del estudiante o en el plantel. Se deben definir los instrumentos y el tipo de evaluación. Es muy importante tomar en cuenta si va a ser heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación y sobre todo la conformación de un portafolio de evidencias. ¿Qué es lo que va a contener este portafolio? Es importante tomar en cuenta que este proceso puede adaptarse al modelo educativo tanto presencial como virtual y es muy importante incluir dentro de este proceso el uso de las herramientas tecnológicas a medida que esto sea posible, lo cual favorece además el desarrollo de competencias digitales que tanto un alumno presencial como un alumno virtual a distancia lo requiere. Antes de finalizar, es muy importante irnos detalladamente, actividad por actividad, para ver si este ciclo va a cumplir el propósito de la asignatura, si va a cumplir también el contenido planteado. También podemos regresar del paso número 10, ahora regresivamente hacia el paso número 1, tener presente de nuevo aquellas actividades que habíamos imaginado en ese mapa mental, aquellas actitudes y valores que deseamos impactar y si todo esto se encuentra inmerso en nuestro ciclo de aprendizaje. Saludos. Esperamos que hayan disfrutado el tema. Recuerda que recibimos todos sus comentarios al correo conexionfenix@cnsivirtual.mx o mediante redes sociales. Nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. No nos despedimos, los esperamos en la próxima edición de Saberes. No olvides que para aprender hay que escuchar, razonar y aplicar.